somos el grupo número 4 de la carrera de Electricidad Industrial 2. Nuestro tema a exponer esta noche es sobre principios de magnetismo y voltaje inducido. Nuestro grupo está conformado por la señorita Belén Espinosa, Iván Merchan, Kevin Mora, David Rangel y quien les habla, Miguel Cruz. Antes de entrar en materia sobre principios de magnetismo, debemos saber qué es una fuerza electromotriz o también conocida por sus siglas FEM. También se denomina voltaje inducido a toda causa capaz de mantener una diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito abierto o de producir una corriente eléctrica en un circuito cerrado. Es una característica de cada generador eléctrico. Con carácter general, esto se puede explicar por la existencia de un campo electrostático conservativo cuya circulación define el voltaje inducido del generador. Ahora, ¿cuál es la unidad de medida con la que se representa una fuerza electromotriz? Es el voltaje, también llamado diferencia de potencial o tensión, que es el trabajo que el generador realiza para pasar por su interior la unidad de carga negativa del polo negativo al positivo, dividido por el valor sobre dicha carga, esto es en julios coulombio. Normalmente se mide en voltios, que equivale a julios entre coulombio, pero estas son unidades derivadas del sistema internacional. En el sistema internacional sus unidades básicas son el metro cuadrado por kilogramo y esto sobre segundo elevado al cubo. ¿Cuál es la justificación de causa de usar una fuerza electromotriz? Se justifica en el hecho de que cuando circula esta unidad de carga por el circuito exterior al generador desde el polo positivo hacia el negativo, es necesario realizar un trabajo o consumo de energía. Este tipo de energía puede ser mecánica, puede ser química, eólica, etc. Para transportar por el interior desde un punto de menor potencial, que vendría a ser el polo negativo, al cual llega para transferir a otro de mayor potencial, que es el polo positivo, mediante el cual sale. Ahora también sobre voltajes inducidos debemos tener claro la ley de Lenz. Que la ley de Lenz nos dice que para el campo electromagnético relaciona cambios producidos en el campo eléctrico por un conductor con la propiedad de variar el flujo magnético y afirma que las tensiones o voltajes aplicadas a un conductor generan una fuerza electromotriz, cuyo campo magnético se opone a toda variación de la corriente original que la produjo. Esta ley se llama así en honor al físico germánico báltico Heinrich Lenz, quien la formuló en el año de 1834. En un contexto más general que el usado por Lenz, dice que esta ley es una consecuencia más del principio de la conservación de energía aplicado a la energía del campo electromagnético. Podemos hablar del movimiento rotatorio para referirnos a la energía mecánica que es producida dentro de un mecanismo que después la va a convertir en energía eléctrica. Esto se produce dentro de los generadores de la electricidad o también llamados alternadores. En ellos, al moverse unos imanes alrededor de unas bobinas de cables conductores, se produce corriente eléctrica en dichos cables. También pueden moverse las bobinas y permanecer fijos los imanes. No importa quiénes se muevan, lo importante es el movimiento rotatorio del generador. Tenemos que saber que un generador eléctrico mantiene por tanto una diferencia potencial entre dos puntos denominados polos. Por la ley de Faraday, podemos decir que al hacer girar una espira dentro de un campo magnético, se produce una variación de flujo dentro de dicho cambio a través de la espira y por tanto se genera una corriente eléctrica. En esta figura, la espira rectangular rota dentro de un campo magnético, por lo que el flujo del campo a través de ella varía. Se crea una corriente que circula por la espira, por lo que entre los bornes, que es lo que está representado de color verde, aparece una diferencia potencial que en realidad es la fuerza electromotriz inducida. En las centrales de generación eléctrica, ya sean nucleares, térmicas, hidráulicas, entre otras, la energía mecánica que el generador transforma en energía eléctrica proviene del movimiento de una turbina, accionada dependiendo del tipo de central, ya sea por vapor de agua, por aire o solamente por agua. Esta figura es la representación gráfica de la generación de corriente de una central hidráulica.
En la parte inferior podemos encontrar las palas, estas son accionadas por el agua, y también encontramos unas compuertas verticales que sirven para regular el caudal del agua que entra en la turbina. En la parte superior está representado por un generador de energía eléctrica. Dicho generador consta de dos partes. Uno que es el estator, que es la parte estática del generador y funciona como el inducido. Y el otro es el rotor, que es la parte móvil que está conectada al eje de la turbina y funciona como inductor. La energía eléctrica también puede producirse de otras formas, tales como la energía de las mareas. Esta depende de la diferencia del mar, o sea, en mareas altas y marea baja, lo que hace girar una turbina, por lo tanto se va a producir energía eléctrica. También tenemos la energía eólica, que lo que hace esto es que las hélices se van a conectar a los generadores para que éstas puedan producir electricidad. Tenemos también la energía térmica, que estas son de las más contaminantes porque estas dependen del carbón o del petróleo, que son energías químicas, para generar vapor y así de esta manera hacer mover las turbinas que van a generar la energía eléctrica. También podemos hablar de la energía muscular. Esto lo hacemos si acoplamos un dínamo a la rueda de una bicicleta, lo cual va a generar energía eléctrica que tiene la capacidad suficiente para hacer generar una bombilla. ¿Qué tienen en común estas energías? Que todas dependen del movimiento de unas turbinas para generar energía eléctrica. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la ley de Newton y con respecto a los movimientos de rotación y relación de potencia. Esto quiere decir que casi todas las máquinas eléctricas rotan sobre un eje llamado flecha. En general, se quiere un vector tridimensional para describir la rotación de un objeto en el espacio. Sin embargo, dado que las máquinas giran sobre un eje fijo, su rotación queda restringida a una dimensión angular, con relación a un extremo del eje de la máquina. La dirección o rotación puede ser descrita ya sea en el sentido de las manecillas de reloj. La eléctrica es considerar el movimiento en sentido contra las manecillas de reloj, con una cantidad escalar positiva. Esto se trata sobre la posición angular. La posición angular de un objeto es el ángulo que se sitúa medido desde algún punto de referencia arbitrario. Por lo general, la posición angular se mide en radianes o grados, lo cual es equivalente al concepto de distancia en el movimiento rectilíneo. Velocidad angular. La velocidad angular o rapidez es la tasa de cambio en la posición angular con respecto del tiempo. Se supone que es positiva si la rotación en sentido contrario de las manecillas del reloj en el movimiento giratorio. La velocidad angular es el concepto análogo al concepto de velocidad lineal. La velocidad lineal unidimensional se define como la tasa por razón de cambio en el desplazamiento sobre la línea con respecto al tiempo. Ley de rotación de Newton. La ley de Newton en cuanto a objetos que se mueven en línea recta describe la relación entre las fuerzas aplicadas a un objeto y su aceleración resultante. Esta relación está dada por la ecuación donde F es igual a fuerza neta aplicada al objeto, M es igual a la masa del objeto y A es sobre la aceleración resultante. En unidades, si la fuerza se mide en newton, la masa en kilogramos y la aceleración en metros por segundo al cuadrado. En el sistema inglés, la fuerza se mide en libras, la masa en joule y la aceleración en pies por segundos al cuadrado. Una ecuación semejante describe la relación entre el par aplicado a un objeto y su aceleración angular resultante. Esta relación, llamada ley de rotación de Newton, está dada por la ecuación, donde es el par neto aplicado expresado en newton o libra-pie. Y A es la relación angular resultante expresada en radianes por segundo al cuadrado. El término J cumple con el mismo propósito que el de la masa de un objeto en el movimiento lineal, el cual se llama momento de inercia del objeto y se mide en kilogramos metro cuadrado o slug pie cuadrado. Ahora les voy a hablar sobre el campo magnético. Un campo magnético es una descripción matemática de la influencia magnética de las corrientes eléctricas y de los materiales magnéticos. El campo magnético en cualquier punto está especificado por dos valores, la dirección y la magnitud, de tal forma que es un campo vectorial. Específicamente, el campo magnético es un vector axial, como lo son los momentos mecánicos y los campos rotacionales. El campo magnético es más comúnmente definido en términos de la fuerza de Lorentz.
ejercida en cargas eléctricas. El término se usa para dos campos distintos, pero estrechamente relacionados, indicados por los símbolos B y H, donde en el Sistema Internacional de Unidades, H se mide en unidades de amperios por metro y B se mide en teslas o newtons por metro por amperio. En un vacío, H y B son las mismas partes de unidades, pero en un material con magnetización denotado con el símbolo M. B es senoidal, no tiene divergencia en su dependencia, mientras que H es no rotacional, libre de ondulaciones. Bueno, ahora le vamos a hablar sobre lo que es la ley de Faraday. La ley de inducción electromagnética de Faraday, o simplemente conocida como la ley de Faraday, es un principio de la física formulado por el científico británico Michael Faraday en el año de 1831. Esta ley cuantifica la relación entre un campo magnético cambiante y el campo eléctrico creado por sus cambios. El enunciado de dicha ley sostiene: la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo del influjo electromagnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito mismo como borde. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en cualquier circuito cerrado la fuerza electromagnética es equivalente a la velocidad de variación de flujo magnético del circuito. Bueno, pero para poder entender esto cabalmente hará falta revisar el experimento de Faraday, que consistía en que una batería aportaba corriente a una bobina pequeña, creando un campo magnético a través de espiras, que eran cables metálicos enrollados sobre su propio eje, que intensificaban el flujo de energía al operar en serie. Luego introduciendo la bobina pequeña en una grande para forzar el roce de los campos magnéticos, lo cual generaba electricidad y cuyas propiedades podían medirse con un galvanímetro. De este experimento y la formación hecha por Faraday se desprenden numerosas conclusiones respecto a lo que es la generación de energía eléctrica, y fueron la clave de la ley de Lenz y para el manejo moderno de la electricidad. Bueno, pero ¿quién fue Michael Faraday? Michael Faraday fue un científico central en la tradición moderna occidental, padre de ideas centrales en torno a lo que es la electricidad y el magnetismo, como las líneas de fuerza o el campo electromagnético. Faraday se entusiasmó enormemente cuando el físico danés Ørsted demostró accidentalmente la relación entre la electricidad y el magnetismo en el año de 1820. Por eso Faraday construyó un aparato empleando un galvanómetro, conectado a un anillo de hierro, el cual a su vez estaba conectado a una pila y a un interruptor, todo en circuito cerrado. Este notó entonces que cuando abría y cerraba el interruptor, el galvanómetro registraba pequeños cambios que atribuyó a los cambios de flujo magnético en el tiempo, lo cual lo llevó a formular su famosa ley. En consecuencia, Faraday fue el primero en demostrar la relación entre los campos magnéticos y los campos eléctricos, como se desprende de su experimento relatado en él. Objetos cotidianos, como los hornos eléctricos, son posibles gracias a la ley de Faraday. Prácticamente, toda la tecnología eléctrica se basa en lo que es esta ley, especialmente lo referido a lo que son generadores, transformadores y motores eléctricos. Por ejemplo, el motor de corriente continua se basó en el aprovechamiento de una espira metálica rotando en un campo eléctrico inmóvil, cuyos contactos al moverse sobre metales conductores generan lo que es electricidad a medida que se mueven sobre su eje. Es decir, haciendo mover un campo magnético se puede aprovechar la diferencia de intensidad eléctrica generada y transformada en trabajo, en calor, etc. De este principio aparentemente simple se desprende la invención de cosas tan complejas como un transformador, un generador de corriente alterna, un freno magnético o una cocina eléctrica. A continuación vamos a presenciar el efecto de voltaje inducido, fuerzas electromagnéticas, campo giratorio y desfase de línea de voltaje. Tenemos un transformador que me puede entregar hasta 4.58 amperios como máximo, pero está diseñado para 2 amperios, pero me puede dar 4.58 experimentalmente.
dos capacitores electrolíticos de 3300 microfaradios a 200 voltios, que me va a servir para hacer el desfase de voltaje, ya que estamos alimentando con 120 y necesitamos desfasar para que el motor pueda girar y los campos giratorios puedan interactuar entre sí y efectuar las fuerzas magnéticas, la cual me va a permitir mover este rotor, que está hecho de material que permite la permeabilidad del campo magnético, porque al inicio usamos lata de cerveza pero no funcionaba por el material. Entonces vamos a ver el funcionamiento. Entonces cabe recalcar que los capacitores sirven para desfasar a 90 grados, pero yo necesito que también las bobinas estén ubicadas a 90 grados para producir movimiento. Entonces ya las dejo ubicadas con este aquí. Puedo mover la bobina y me puedo dar cuenta que puedo ubicar la bobina en cierta posición para que pueda girar. Entonces vemos como el efecto magnético producido por ambas bobinas y con el desfase hace que, según la ley de Lenz, produzca una fuerza magnética golpeando las orillas del rotor. Entonces, si yo hago como que la corriente circulara en la bobina, el campo magnético estaría golpeando las bobinas internamente al rotor. Entonces eso hace que produzca el giro. Si nosotros acercamos un material que tenga permeabilidad o permitividad magnética, se va a acercar hacia la bobina con el campo magnético. ¿Bien? Se pega como un electroimán. Entonces vemos como